Sabes, hoy quiero contarte una historia realmente fascinante. Uno de los libros favoritos para mí que tengo en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel. ¿Sabes por qué me fascina el libro de Daniel? Porque desde el primer capítulo veo a un Dios al control de la historia. El libro de Daniel es un libro profético. Allí encontramos en el capítulo 2 más de 2500 años de historia. Cualquiera que quiera negar la autenticidad de la Biblia tiene que leer Daniel capítulo 2 y se va a dar cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La historia de Daniel es fascinante. Con solo 17 años él tuvo que dejar Jerusalén e ir como esclavo para Babilonia, en una ciudad pagana e idólatra, y aun cuando no entendía todo lo que estaba sucediendo con su vida, él continuó siendo fiel a Dios. Y Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que tomó en su corazón la determinación de no contaminarse con nada que le obligasen a separarse de su Dios. Esa decisión hizo que pueda él experimentar grandes milagros. Daniel capítulo 2 me muestra un Dios que conoce el futuro porque Él es omnisciente. Daniel capítulo 3 me muestra un Dios salvador. Daniel capítulo 4 me muestra un Dios conquistador y soberano. Daniel capítulo 3 también me muestra un Dios libertador, un Dios que acompaña a sus hijos, no importa la dura crisis que pueda pasar. Pero Daniel capítulo 4 realmente es fascinante, porque en este capítulo yo veo una cosa realmente maravillosa, y es que Dios no conoce un caso perdido. Tú ya conociste a varias personas que dijiste, esa persona no tiene remedio, esa persona no tiene salvación, esa persona está perdida. No, para Dios no existe caso perdido, a menos que el ser humano rechace siempre su gracia. Pero si es que hay la intención, el deseo, si el ser humano le permite a Dios trabajar, Dios es capaz de hacer grandes obras y grandes milagros. Y Él fue capaz de poder transformar un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de idolatría, un corazón perdido en la oscuridad. Un día ese corazón se iluminó con la gloria de Dios, porque Dios no conoce un caso perdido y Él trabaja por todos sus hijos porque los ama. Y el amor de Dios es inmedible, es infinito, es inefable, no hay palabras para poder describirlo. Y me emociona hablar acerca del amor de Dios porque Él no se cansa de amar y Él no se cansa de llamar. Mientras haya gracia en el cielo, y mientras el Espíritu Santo siga trabajando aquí en la tierra a favor del ser humano, mientras los brazos de Jesús continúen abiertos, mientras el Evangelio continúe siendo predicado, Dios nunca se cansará de llamar. El problema es que a veces el ser humano aprende a jugar con la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando juegas con la voz de Dios, cuando desprecias o rechazas la voz de Dios, cada vez tu mente se va cerrando. Eso es lo que llamamos endurecimiento de corazón. Eso es lo que llamamos perder la sensibilidad. Y a veces el ser humano llega a una línea sin retorno. No porque Dios no lo ama, no porque Dios ya no le da más una oportunidad, sino porque el ser humano se hizo sordo. El ser humano rechazó tantas oportunidades que Dios le dio. Mas hoy te voy a contar la historia de un hombre en el cual Dios trabajó 35 años para poder salvarlo. Imagínate, 35 años. Daniel cuando llegó a Babilonia más o menos tenía 17 años. Ahora más o menos el profeta Daniel tiene 53 años. Y durante todo ese tiempo Daniel fue un testimonio vivo de quién es Dios. Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del imperio Babilonia, uno de los mayores imperios que tuvo la historia, ese rey tuvo el conocimiento de Dios gracias a Daniel. Y Dios cumplió su propósito a través de la vida de Daniel para poder mostrar el amor de Dios. Dios te quiere usar a ti en el lugar donde tú estás, porque tú eres un Daniel para un Nabucodonosor que está en la casa, que está en el trabajo, que está en la universidad, que está en todo lugar. Dios nos llama para que con nuestra vida podamos testificar. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos,
Somos cartas abiertas y el mundo tiene que ver en nosotros el poder de Dios. 35 años demoró un hombre en rendirse a Dios y reconocer que Él es Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? El capítulo 4 del libro de Daniel. Tú sabes que de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. ¿Sabes quién escribe este capítulo? Lo escribe el rey Nabucodonosor. ¿Y por qué tiene que escribir un rey un capítulo de la Biblia? Lo que pasa es que el capítulo 4 es la historia de la conversión de Nabucodonosor. Y él da testimonio de cómo Dios trabajó en su vida. Él da testimonio de la lucha que él tuvo con Dios. Y durante 35 años, él rechazó a Dios. Parecía que se arrepentía un momento, pero luego volvía a su idolatría. Y aquí el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor cuenta cómo Dios es tan paciente, pero también cómo Dios puede usar circunstancias duras en la vida para que el ser humano pueda despertar. Y comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es increíble cuando yo veo a Nabucodonosor hablando de paz. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor era el rey más cruel, era el rey más sanguinario, era el rey más insensible, era el rey más temible. ¿En qué momento un rey tan temido por todo el pueblo puede hablar de paz? Y esto me hace recordar mucho a otro hombre duro que vivió muchos años después. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre muy inteligente, llamado Saulo. Este hombre también era duro, era cruel, y él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir cristianos, sin darse cuenta que estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Pero un día él cambia, y el encuentro que tiene con Dios le transforma de perseguidor a predicador. Porque ese es el encuentro que tú necesitas en la vida. Tú no necesitas un cambio superficial, tú necesitas un cambio real. Y ese cambio real acontece cuando te encuentras con Cristo y le permites que Cristo pueda obrar en ti. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió con Saulo? Saulo empieza a escribir cartas, y cuando yo voy a Gálatas capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 2, una de las palabras favoritas de Pablo en todos sus saludos es paz. ¿Y por qué te estoy mencionando eso? Porque aquí Nabucodonosor está usando esa palabra, paz o sea multiplicada. ¿Cómo es posible que un rey tan malo ahora sea un rey pacificador? Hay una sola razón: Cristo hace la diferencia en la vida. Cuando hay paz en tu vida, tú puedes ofrecer o tú puedes desear también esa paz para los demás. Pero cuando tú estás con una tormenta en el corazón, es posible que estés atormentando la vida de los demás. ¿Ya te diste cuenta que hay gente insoportable? ¿Ya te diste cuenta que hay gente con la cual uno no puede convivir porque tiene un corazón atormentado? Sin embargo, cuando Cristo entra a la vida, limpia toda la suciedad que hay en el corazón. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Coloca paz en la vida. Aquí Nabucodonosor dice: paz sea para todos ustedes. Pablo en sus cartas también escribiría: la paz sea para todos ustedes. Y sabes una cosa, me llama la atención que el regalo que Dios da a las personas que tienen un encuentro con Cristo es paz. Por eso es que la paz no se puede comprar en una farmacia. La paz no se puede comprar con dinero. La paz no se puede comprar con fama. La paz no se puede comprar con nada en esta vida, porque la paz es un regalo de Dios para aquellos que le aman. Y tú hoy puedes tener paz, y cuando tienes un corazón en paz no importa la tormenta afuera, pero cuando tienes un corazón atormentado no importa la tranquilidad que hay fuera. ¿Ya te diste cuenta que nuestra mayor necesidad en la vida es de tener paz en el corazón? Pero ¿en qué momento él llegó a tener esa paz verdadera? Cuando Nabucodonosor se sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso?
Desde que venimos a este mundo, venimos dándole espalda a Dios. Venimos siendo enemigos de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pensando que nosotros tenemos la razón, queriendo hacer lo que a nosotros nos place. Y cuando damos la espalda a Dios, creamos heridas en la vida. Y cuando nos alejamos de Dios, creemos que las cosas están bien, pero nuestras decisiones equivocadas nos llevan a hundirnos y a tener cada vez un corazón más atormentado. Gracias a Dios que Él no desiste. Gracias a Dios que Él siempre va a nuestro encuentro. Gracias a Dios que Él usa medios para poder salvarnos. Pero 35 años demoró Nabucodonosor para que pueda entender ese amor, para que pueda tener paz en el corazón. Por eso el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice que paz es un regalo que tienen aquellos que aman a Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3. Es un texto, uno de mis textos favoritos. Allí el texto dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 es una invitación para ti, Julio, Rodrigo, Roberto. Te dice: confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza. ¿Quieres paz? ¿Quieres un cambio de vida? Necesitas aceptar la gracia de Cristo. Necesitas que Él pueda limpiar tu corazón y Él pueda darte la transformación que tanto necesitas. Me encanta la manera como inicia esta carta, o inicia narrando su historia Nabucodonosor, diciendo: la paz os sea multiplicada. Paz es el regalo que Dios da a aquellos que le temen, a aquellos que le aman. Es tener la seguridad de que uno no va solo en la vida, de que Dios siempre está a nuestro lado. Y bueno, allí él comienza a narrar la historia de su conversión. El versículo 2 dice así: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Comienza el verso 4 diciendo: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y de pronto vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice él. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que demostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Yo les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice él, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Yo le conté delante de él mi sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos, ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Parecía que yo estaba en mi cama, parecía ver que de en medio de la tierra subía un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto era abundante. Versículo 13 dice: vi las visiones mientras estaba en mi cama que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad ese árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias. Sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. ¡Wow! ¡Qué sueño asustador!, ¿verdad? ¿Alguna vez tú tuviste un sueño que realmente te perturbó? Pero él está contando apenas lo que ocurrió antes de su conversión. Y una de las cosas que me fascina es cómo él lo cuenta, porque él lo vivió. Y allí dice: en los días de mi grande prosperidad, cuando yo lo tenía todo, es decir, tenía posición, riqueza, seguridad, había algo que le faltaba, que era lo más importante. Él no tenía a Dios.
Aparentemente todo le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. ¿Qué cosa sucede allí? Él tiene un sueño. Y para que puedan interpretar su sueño, él tiene allí en la corte magos, adivinos. Solo que aquí él comete el mismo error, porque en el capítulo 2 vemos que él también tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que ningún mago ni adivino podía interpretarlo hasta que llegó Daniel. Los seres humanos a veces cometemos el mismo error sabiendo que allí fracasamos, sabiendo que eso está equivocado. Aún así los seres humanos no aprendemos muchas lecciones en la vida. Daniel fue enviado por último, llamado por último. A veces somos así los seres humanos. Buscamos la solución a nuestros problemas por nuestros medios y nos acordamos de Dios ya cuando es nuestra última opción. Y bueno, para no ahondar en esos detalles, allí él dice, yo llamé a Daniel porque en él mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué cosa es lo que está queriendo decir Nabucodonosor? Tú eres diferente a todos mis magos. Tú sabías que Nabucodonosor tenía un panteón de dioses. Más o menos habían 1500 dioses allí en Babilonia. Marduk era el dios principal. Su templo era el Esagila. Y allí había colocado por lo menos 80 toneladas de oro para poder construir ese templo. Él era idólatra. Sin embargo, sus dioses no lo podían proteger. Sus dioses no podían revelar los misterios de la vida. ¿Cuántas veces Dios les mostró eso? Sin embargo, el ser humano es rebelde. El ser humano insiste en aquello que sabe que no está bien. Así es el ser humano. Se enterquece en su capricho. Quiere continuar con su vida despreciando la luz que Dios le da. Ahora, es interesante. En el versículo 17 en adelante, dice que cuando Daniel llegó, versículo 19, dice que él estuvo casi una hora atónito. Y allí le dice, mira, lo que yo te voy a decir no te va a gustar, pero yo te voy a decir. Una de las cosas que me encanta de Daniel es que él no disfraza el asunto. Él tiene que decir el mensaje que viene de Dios. Hay muchas personas que les gusta hablar solamente aquello que les gusta escuchar a la gente. Daniel no es así. Daniel es aquel que sabe que tiene un mensaje urgente y le da el mensaje y le dice, mira, querido rey, la interpretación que te va a dar no te va a gustar. Esto es como una ampolla, te va a doler, pero al final te va a hacer bien. ¿Y cuál es la interpretación? Aquel árbol que tú veías en tu sueño eras tú. Y te voy a decir que un día tú vas a perder tu dominio. Hoy estás en prosperidad, pero un día va a llegar la adversidad a tu vida. Y sabes, esto Dios lo va a permitir. Y Dios va a permitir, yo no sé cómo, Él lo va a permitir para que tú puedas perder tu dominio, tu poder, porque eso es lo que te impide reconocer a Dios. Eso es lo que te impide entregarte a Dios. Y qué cosa terrible, porque en la misma visión se dice que hasta que su corazón fuese cambiado, él tenía que pasar un tiempo con las bestias del campo. 7 tiempos significa 7 años. Y la historia bíblica y extra bíblica confirma de que un día Nabucodonosor adoptó un comportamiento de un animal. Él quedó loco. ¿Y cómo así? Tú sabes que por 7 años él dejó el palacio y se fue al campo. Sus uñas le crecieron, el cabello le creció, se comportaba como un animal. Hoy ya se conoce que esto es una enfermedad, esto es un desorden mental. Personas que adoptan la conducta de animales, algunos dicen que es licantropía clínica o boantropía clínica, donde el ser humano piensa que es un animal porque pierde la razón. Y durante 7 años estuvo en la mayor humillación, siendo el rey más poderoso, siendo el rey más temible. Un día él tuvo que experimentar el polvo de la derrota para poder reconocer a Dios. Y Dios lo permitió. Y tú puedes decir, ¿pero qué acaso Dios no es cruel? ¿Dónde está el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios. Préstame atención a lo que te voy a decir. ¿Qué harías tú para poder salvar a tu hijo de una tragedia?
Vamos a imaginar que tú sabes, esto es solo una imaginación, que tú puedes ver el futuro. Y tú sabes que mañana tu hijo al salir de casa va a sufrir un accidente y va a morir. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa es lo que tú harías mañana temprano para impedir que tu hijo muera? Dime qué cosa es lo que harías. Llorarías, suplicarías, trancarías la puerta, le rogarías y aun cuando no entiende, hasta le castigarías porque lo amas. Porque tú no quieres que tu hijo muera. Tú no quieres perder a tu hijo. Y a veces Dios usa ciertas circunstancias en la vida para no perderte. Es mejor que aquí en la tierra tengas que llorar un poco, pero reconozcas a Dios y termines salvo. No importa si aquí en la tierra a veces tengas que perder un brazo, tengas que perder la salud, tengas que perder la pierna en un accidente, tengas que perder lo que más gustas en la vida. Pero Dios lo permite porque es la única manera de poder alcanzar aquel corazón tan endurecido. Es la única manera. ¿Y qué cosa es lo que Dios permitió? Que el dolor, que la adversidad, que el sufrimiento llegara a la vida de este poderoso rey. Una de las cosas que me impresiona es que el ser humano no escucha a Dios en la tranquilidad. El ser humano escucha a Dios cuando hay dolor. El ser humano escucha a Dios cuando está perdido. Por eso es que el dolor a veces es usado como el micrófono de Dios, como el megáfono de Dios para una persona sorda, porque es la única manera de que Él pueda entender. Es en las crisis donde el ser humano sabe que es frágil y busca fortaleza y refugio en Dios. Es en el dolor que el ser humano reconoce quién es Dios. Hace algún tiempo yo estuve visitando un hospital. Y ahí estaba visitando a una de las hermanas de la iglesia. Ella estaba pasándolo muy mal. Estaba con una enfermedad terminal, cáncer, en la fase 3. Cuando llegué hasta donde estaba ella, yo fui preparado allí con unos versículos de la Biblia para poder animarla, para poder fortalecerla. Entré con tanto cuidado, habían otros pacientes también cerca. Le dije, yo vine aquí para orar contigo. Yo vine aquí para pedir que Dios haga un milagro. Y yo quedé sorprendido, porque ella agarró mi mano y me dice, pastor, Dios ya hizo un milagro en mi vida. Y yo sé que usted ha venido para orar, para que Dios pueda restaurarme. Pero yo por favor le voy a pedir que ore para que yo pueda descansar. Y sabe una cosa, ella juntó sus manos y me dijo así, bendito cáncer, bendito cáncer, bendito cáncer. Yo quedé perplejo y yo quedé un poco angustiado. Dije, alguna cosa extraña está sucediendo aquí. ¿Cómo es que el cáncer está acabando con su vida? Y ella puede decir que el cáncer es bendito. Y luego ella me contó la siguiente historia. Pastor, yo conocí de Jesús cuando era niño, cuando era niña. Yo fui a la iglesia con mis padres. Crecí sabiendo quién es Jesús. ¿Sabe una cosa? Un día me alejé. Un día me perdí. Un día me hundí en la vida. Y nunca más quise regresar. Y mi vida estaba bien. Tenía todo. Me casé con un hombre rico. Tengo buena casa. Tengo comodidad. Tenía todo. Y yo siempre escuchaba la voz de Dios por la radio, por la televisión, escuchaba por un libro, escuchaba por un pastor. Cada vez que pasaba frente a la iglesia adventista, mi corazón remontaba a aquellos años cuando yo era niña y tenía cierta nostalgia, pero nunca tomaba la decisión de volver. Todo me iba bien en la vida. ¿Para qué necesitaba de Dios? Yo estaba bien, divirtiéndome, bien en las fiestas. ¿Cómo iba a abandonar ese placer para volver a Dios? Hasta que un día el cáncer tocó mi vida. Y cuando el cáncer tocó mi vida, yo me estremecí. Cuando fui a los primeros exámenes, dije, no puede ser. Esto va a tener solución. Voy a pagar todo lo que quiera.
porque yo me voy a restaurar. Y veía que esto avanzaba y avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y un día me rendí a Dios. Y aquí en esta camilla, no importando si habían médicos o otros pacientes, yo me arrodillé y me entregué completamente a Dios y le dije: Señor, perdóname. Durante tanto tiempo me estuviste llamando. ¿Durante cuánto tiempo yo desperdicié mi vida lejos de ti? Mas ahora, por favor, perdóname, me entrego, yo vuelvo a ti. Y aquel día yo volví a Jesús. Y aquel día tomé la decisión de poder incluso nacer nuevamente a través del bautismo para el reino de Dios. Y sabe una cosa, hoy no tengo miedo a la muerte. Yo sé que estoy viviendo mis últimos días de vida. Y el único milagro que pido al Señor es que me conserve en paz hasta mi último suspiro. ¿Y sabe por qué le digo bendito cáncer? Porque gracias a este cáncer volví a Jesús. Gracias a este cáncer que despertó mi conciencia. Gracias a este problema yo pude reconocer de que estaba perdida. Si ahora muero no tengo miedo, porque yo sé que cuando Cristo regrese, me va a resucitar, me va a levantar del polvo. Pastor, ¿usted se da cuenta que hubiese pasado de mi vida si hubiese muerto sin este cáncer? Hubiese estado perdida. Por eso, bendito cáncer que tocó mi vida. Yo quedé pensando en cómo las circunstancias más adversas de la vida pueden tornarse en las mayores bendiciones cuando se trata de volver a Jesús. Yo estoy hablando para alguien que está pasando muy mal en este momento, para alguien que lo perdió todo, para una mujer que llora por la pérdida de su hijo, para un padre que llora, para un esposo, para una esposa. Estoy hablando para personas que perdieron todo a causa de la pandemia. Estoy hablando para personas que perdieron todo. Perdieron familiares, perdieron amigos, perdiste todo, de la noche a la mañana. Y allí, probando el polvo de la derrota y del fracaso y del dolor, levantaste tus ojos al cielo y pediste ayuda a Dios. Dios no quiere que tú sufras, pero si por amor a veces puede permitir que el dolor toque tu vida para poder despertarte, lo va a hacer, porque Él no quiere que te pierdas eternamente. Mientras Nabucodonosor era el genio político y militar, mientras su reino era poderoso, mientras su vida tenía popularidad y éxito, él no reconoció a Dios, no escuchó la voz de Dios. Porque aquellas lecciones que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender? Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y en lugar de maldecir a Dios, mira lo que dice: bendije al Dios Altísimo, le alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 36. En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta, mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos son justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo imagino a Nabucodonosor contando esta historia con lágrimas en los ojos. Un día yo quiero abrazar a Nabucodonosor en el cielo y quiero preguntarle muchas cosas. Especialmente ese momento cuando él levantó sus ojos al cielo. ¿Sabes? Los seres humanos estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Dios. El orgullo toma posesión de la vida. Los intereses personales, la riqueza y el dinero es colocado en lugar de Dios. Y sabes qué triste es cuando el ser humano da la espalda a Dios y cada vez se va hundiendo más. En el nombre de Dios, yo tengo una invitación para ti. El mensaje de hoy es: decide rendirte. Por favor,
ríndete a Cristo. Tú no puedes rendirte ante la vida. Ante la vida tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que sobresalir. Pero el único lugar donde tú ganas cuando te rindes es cuando te rindes a los pies de Jesús. Ríndete a Cristo antes que sea tarde. Ríndete a Cristo antes que las cosas se empeoren. Ríndete a Cristo. ¿Por qué sigues huyendo de Él? ¿Por qué sigues dando la espalda a Dios? ¿Por qué continúas en tu rebeldía? ¿Cuántas veces escuchaste una invitación como esta? Estoy hablando para alguien que fue cristiano y hoy necesita volver. Estoy hablando para alguien que ya estudió la Biblia y hoy necesita tomar esta decisión. Estoy hablando para ti, Raúl, para ti, Mario, para ti, María, para ti, Rosángela. Ríndete a Cristo. ¿Qué cosa estás esperando en la vida? Coloca aquí tu decisión. Decide rendirte. Decide estar a los pies de Jesús. Decide levantar tus ojos al cielo. Y así como Nabucodonosor puedas decir, alabo a Dios, glorifico a Dios, porque cuando levanté mis ojos al cielo, mi vida cambió, mi corazón fue transformado. Y Dios hoy quiere hacer el mayor milagro en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer? Transformar tu vida. Esa vida destruida por el pecado, hoy puede ser una vida construida por el reino de Dios. Esa vida destrozada, arruinada, hoy puede ser transformada, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios no conoce un caso perdido. Dios puede transformar tus hábitos, tus vicios, pero por favor deja tus obstáculos, deja tus excusas, ven a Jesús y ríndete a Él. Por favor, no sigas más esperando. Ríndete a Jesús, entrégate a Jesús. No desprecies su amor. No permitas que pase más tiempo tu vida lejos de Dios. ¿No ves que ya te hundiste en la vida? En este momento yo te voy a invitar a contemplar el gran sacrificio de amor que un día Jesús hizo por ti y cómo eres capaz de poder despreciar su amor. Un día sus manos fueron clavadas en una cruz solo para pagar tu salvación. Un día Jesús dejó toda la gloria del cielo y vino a dar su propia vida para que tú tengas esperanza de vida. Por favor, no postergues más. Solo quiero preguntarte, ¿tendrás el valor de decir no a Jesús? ¿Podrás decir no a Jesús teniendo la oportunidad de decirle sí a Jesús? Aquí estoy, aquí me rindo. No desprecies su amor. Así como los brazos de Jesús se abrieron en una cruz, hoy están abiertos también para ti. Por favor, no le digas no. Yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y por favor, coloca aquí tu nombre. Escribe aquí yo acepto. Quiero decirte una cosa. Un día quiero abrazarte en el cielo. Y allí junto a Cristo podamos celebrar la mayor victoria que en la vida tuvimos el día que nos rendimos a Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a volver? ¿Estás dispuesto a bautizarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu amor es grande e infinito. Gracias porque hoy podemos comprender por qué muchas veces permitiste situaciones difíciles en la vida. Mas hoy nos rendimos a ti. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud. Perdónanos, por favor. ¿Cuántas veces hemos renunciado a tu amor? ¿Cuántas veces te dimos la espalda? ¿Cuántas veces te hemos ignorado? Mas hoy corremos a tus brazos. Aun cuando en nuestra vida hay marcas profundas, aun cuando tenemos vicios, aun cuando hay luchas, aun cuando no entendemos ni siquiera todo, mas hoy nos refugiamos en ti y hoy nos rendimos a ti y colocamos nuestra vida en tus manos, porque a partir de hoy queremos vivir para ti. Toma nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y abraza a todas las personas que hoy tomaron esta linda decisión. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque en tu corazón mucha paz. Me gusta hablar de milagros, porque los milagros son rompimientos de las leyes naturales. Todo el mundo se esfuerza por tener un milagro en la vida, y algunos hacen cualquier sacrificio por un solo milagro. Si tú quieres conocer de cerca los grandes milagros en el ministerio de Jesús, hay un libro de la Biblia que es espectacular para hablar sobre los milagros de Jesús. Me encantan los milagros de Jesús, uno porque ni uno se repite. Una vez se encontró a un paralítico y lo sanó de un modo, a un ciego lo sanó de otro modo. Cada milagro en la vida es irrepetible. Y el mayor milagro que todos recibimos todos los días y el cual ignoramos es el milagro de la vida. Todos tenemos 24 horas, todos tenemos el mismo tiempo, todos disfrutamos oportunidades. Dios hace milagros, Dios no se cansa de hacer milagros. Si hay alguien que es especialista en milagros es Dios. Por eso cuando tú busques un milagro, no vayas al horóscopo, no vayas al astrólogo, no vayas al adivino, no vayas al hechicero, no vayas a una cruz, no vayas a una escultura. Si tú quieres un milagro, anda a Jesús, porque Él es especialista en hacer milagros. Y el libro de Juan me encanta porque narra el ministerio de Jesús en 7 grandes milagros. Es el único evangelio que se separa un poco de la narrativa de los otros, donde hablan sobre las enseñanzas. Juan también lo tiene. Habla de las parábolas, Juan también tiene algunas, pero el ministerio de Cristo es narrado de una forma espectacular y milagrosa en 7 milagros en el libro de Juan. Y de esos 7 milagros, el último milagro de todos está narrado en el capítulo 11. Tanto así que los teólogos especialistas dicen que es conocido como el mayor milagro de Jesús, es decir, el milagro más grande de Jesús. Probablemente tú ya recuerdas algún milagro, curación, recuerdas el milagro de la curación del cojo, del paralítico, del ciego. Jesús hace milagros, pero hay un milagro que es espectacular por el trasfondo de la historia. Tanto así que un capítulo de la Biblia entero está dedicado solamente para hablar de ese milagro. Y para levantarte más curiosidad todavía, este último milagro, a pesar de que fue el más asombroso, el más espectacular, el más grande, dividió a la gente en 2 grupos. Y la historia comienza de una manera muy familiar. Tú sabes que el primer milagro de Jesús, narrado en Juan, lo hizo en un matrimonio, en las bodas de Caná. Y el último milagro asombroso de Jesús ocurrió también con una familia. Para que veas lo interesante que es para Dios la familia. Solo que este último milagro ocurre en una circunstancia no muy confortable. Vamos a la historia. Todos nosotros siempre tenemos un lugar donde nos sentimos confortables, nos sentimos bien. A veces puede ser la casa de un amigo. Hay tanta proximidad, hay tanta confianza, que cada vez que llegas, tú sientes paz, sientes tranquilidad. No sientes que estás en casa de un extraño, sientes que estás en tu propia casa, ¿verdad? El amigo no pregunta qué hay en la refrigeradora, va a averiguarlo qué cosa hay. El amigo cuando llega no pide a veces ni siquiera permiso, llega el momento que él quiere, porque es amigo. Y cuando tú llegas a la casa de un amigo,
Siempre hay cariño, hay atención y uno se siente en casa. En el ministerio de Jesús yo encuentro de que de todas las familias que Jesús visitaba, de toda la gente que le rodeaba, del pueblo que le seguía, había una familia especial para Jesús. Y esa familia estaba conformada por 3 personas. El primero de ellos era Lázaro, el segundo era Marta y el tercero era María. La historia dice que eran 3 hermanos. Tanto así que la Biblia menciona que Jesús amaba a esta familia. No quiere decir que Jesús no amaba a los demás. Lo que está diciendo Jesús es que Jesús se sentía tan bien llegando a aquella aldea donde estaba la familia de Lázaro, que era la aldea de Betania. Y cada vez que Jesús pasaba por esos lugares, no había manera de poder pasar sin posar, sin poder estar en la casa de esta familia. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, la tragedia llega para todos. ¿Es así o no? Llega para aquel que es bueno, llega para aquel que es malo, llega para aquel que es seguidor de Jesús, llega para aquel que no es seguidor de Jesús, llega para el culpable, llega para el inocente, llega para el joven, llega para el adulto, llega para todos. El pecado hizo que todos podamos experimentar algo que a nadie nos gusta, y es sufrimiento, porque no fuimos creados para sufrir. Y un día la enfermedad tocó la puerta de Lázaro, y quien salió a abrir la puerta fue el mismo Lázaro. Él enfermó. Ahora, yo me quedo pensando en la historia. Si yo soy amigo de Jesús, ¿yo debería preocuparme por mi enfermedad, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habría que preocuparse, sí o no? Esa es la respuesta, ¿verdad? Si Jesús hace tanto milagro, si Jesús tiene tanto poder para hacer tanta maravilla, si yo soy amigo de Jesús y yo estoy enfermo, la reacción natural es: no me preocupo. Porque yo tengo la solución, yo tengo a dónde ir, yo tengo a dónde correr, yo sé quién puede hacer ese milagro. Esa es la reacción normal. Sin embargo, la historia dice diferente. La historia dice que Lázaro cayó enfermo, Marta y María. Yo no sé si acabaron todos los recursos, pero una de las cosas que todos los seres humanos tenemos en común es lo siguiente: buscamos a Jesús cuando todos los recursos humanos se han terminado. Y eso es una de las cosas extrañas que nos une a todos los seres humanos. Tienes a Dios, sabes que Él es poderoso, pero cuando te viene la tragedia, cuando te viene el mal, primero solucionas con tus manos. Y cuando ya no resulta con tus manos, ahora sí te acuerdas que tienes Dios. En la mayoría por lo menos ocurre eso. No fue diferente para esta familia. Tanto así que cuando Lázaro estaba gravemente, es decir, estaba en agonía, es decir, los diagnósticos del tiempo le habían dicho: ya no hay más solución. Allí esta familia envía un mensajero para Jesús y le dice así a Jesús. Ojo lo que dice Jesús: tu amigo Lázaro. Hoy vamos a leer el texto. El hombre o la familia al que tú amas está enfermo. Vamos a leer el texto. Vamos a Juan capítulo 11. Miren lo que dice, versículo 3. Juan 11:3. Dice así: mandaron las hermanas de Lázaro a decir a Jesús: Señor, está enfermo aquel a quien tú amas. Yo quiero que guarden esta expresión en su cabeza. ¿Quién enfermó? A quien Jesús amaba. Vamos al versículo 4. Al recibir la noticia, dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte. Wow. Y dice así: es para la gloria de Dios. Guarden esa segunda expresión. La primera es el hombre a quien tú amas. Segunda expresión, gloria de Dios. Y el versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y Lázaro. No cierren todavía el capítulo. Vamos unos textos más abajo. Versículo 14. Entonces Jesús les dice a los discípulos: después de 2 días, Lázaro ha muerto.
Versículo 15 dice así: y yo por esta causa me alegro. ¿Ustedes leyeron ese texto? Otra vez voy a repetir para que pueda crearnos más incógnita aún. Dice así: Lázaro ha muerto. Y Jesús dice: y por esa causa, o por vuestra causa, me alegro de que yo no hubiese estado allá, para que ustedes puedan creer. Yo les dije que este sería el mayor milagro por algunos detalles. Primer enigma: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en los hijos a quienes Él ama? Hace algún tiempo yo recibí una de las cartas o de los mensajes más extraordinarios, bien redactado, en la página que yo tengo de Facebook. Y decía así: pastor, yo solamente quiero que me responda una sola pregunta. Una sola. ¿Por qué Dios, si es amor y si es poderoso y si Él ama tanto a sus hijos, por qué Dios no protege por lo menos solamente a sus hijos? Está bien, a aquellos que reniegan contra Dios, aquellos que dan la espalda a Dios, aquellas personas que son malas, aquellas personas que no merecen, está bien que ellos sufran consecuencias del pecado, etc. Ahora, la pregunta es, dígame, ¿por qué Dios, siendo bueno, por qué por lo menos no dice: tú eres mi hijo, ven para acá? Bueno, tú puedes sufrir un poquito, espera, pero tú no vas a sufrir, ven para acá. ¿Por qué no los protege? Y ustedes saben que una de las mayores preguntas que se ha hecho la humanidad en toda la historia tiene que ver con el sufrimiento. A tal punto que el 70% de personas que dicen que no creen en Dios, ellos un día creyeron. Pero ¿por qué dejaron de creer en Dios? Porque no encontraron respuestas a la incógnita más grande que el ser humano tiene. ¿Por qué, si Dios me ama, permite que sufra? Tú puedes conversar con alguien que dice: yo odio a Dios, Dios no existe, Dios para mí no existe. Una de las cosas que me impresiona es lo siguiente: todos venimos a este mundo trayendo la huella de Dios en nuestra conciencia. Nunca te olvides eso. Y eso significa que todos los seres humanos venimos siendo creyentes. Todos. El ateísmo, el agnosticismo y todas las creencias que tienen que ver con ir en contra de Dios son cosas que el ser humano aprende en la vida son la respuesta que el ser humano encuentra en la vida ante las mayores preguntas que tiene. Entonces, ¿qué cosa piensa el ser humano? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hizo Dios cuando mi padre murió? ¿Dónde está Dios cuando mi hija murió en un accidente? Y es por eso que ya desde la filosofía, desde muchos años incluso antes de Cristo, hubo un hombre llamado Epicurio, que él colocó una filosofía donde desafiaba la existencia de Dios. ¿Y saben qué cosa decía? Él decía así: Dios no puede ser amor y poder al mismo tiempo. Porque si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Quiere decir que no tiene poder. O si Dios es poderoso como para poder impedir toda la desgracia, es que no tiene amor. Puede ser que solamente tenga poder, pero no tenga amor. O puede ser que solamente tenga amor y no tiene poder. Porque la mayor pregunta que el ser humano se hace en la vida es: ¿dónde está Dios cuando lo malo sucede? Y una de las cosas que tú debes comprender hoy es lo siguiente: el silencio de Dios en el dolor no significa ausencia de Dios. Mas, ¿cómo podemos entender el silencio?
Y una de las cosas que me impresiona del texto es que Jesús demora a propósito. A propósito lo hace. Recibe la noticia y le dice así: bueno, vamos a esperar todavía un poquito más, ¿no? Recibe la noticia de que Lázaro está enfermo y él se queda un poco más, solo que allí comienza a dar una explicación sobre el porqué del sufrimiento. Primero, todos los seres humanos pasamos por el sufrimiento en esta vida. No importa la creencia, no importa el credo, no importa tu proximidad. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar el dolor. El problema es, ¿por qué Dios lo permite? Y Jesús comienza diciendo: yo me voy a demorar un poquito, porque Él sabía lo que iba a suceder. Y Él dice: porque esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué dice? Para la gloria de Dios. Repitan esa palabra. ¿Para qué dice? Esa es la parte más complicada todavía. Ahora, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. Hago la pregunta: ¿Lázaro murió, sí o no? Sí murió. ¿Y por qué Jesús dice no es para muerte, sino es para la gloria? Queridos, aquí está la parte esencial de lo que tenemos que comprender hoy. Lo que para nosotros es muerte, para Dios puede significar otra cosa. Lo que para nosotros es tragedia, Dios lo puede transformar en bendición. Lo que para nosotros produce dolor puede tornarse en la mayor bendición de la vida. ¿Cómo? Ahora te explico. Mas Jesús dice que esto sea para la gloria de Dios. Yo quiero que todos podamos salir a casa pensando en 4 razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso y vamos a ver 4 razones para que cuando tú te enfrentes con la tragedia, cuando tú te enfrentes con el dolor, recuerdes por lo menos una de las 4 razones. Y eso te va a dar por lo menos alguna respuesta del por qué existe tanto dolor en este mundo. Primera razón. La primera razón es la siguiente: Dios nunca prometió en la Biblia que el ser humano viviría sin dolor mientras esté aquí en la tierra. Dios ha prometido un mundo nuevo sin dolor, pero no aquí. ¿Dónde? En el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que sufrir. Y la Biblia dice, Salmos capítulo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Préstame atención aquí. Tú vas a saber qué es auxilio de Dios cuando estés en medio. Es decir, cuando entres. Pastor, ¿y de dónde saca esa respuesta? Fíjate, las hermanas de Lázaro no le dicen a Jesús: ven porque tú nos prometiste que cuando alguien estaba enfermo, tú ibas a aparecer. ¿Así fue el mensaje de ellas? No, porque Jesús nunca prometió eso. Ellas dicen: el hombre o Lázaro a quien tú amas. ¿A qué cosa están apelando? Al amor de Jesús, no a la promesa de Jesús. La promesa de Jesús es: yo estaré contigo en medio del dolor, pero nunca te prometió: yo te libraré para que jamás entres en el dolor. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ustedes saben por qué es necesario, en cierto modo, el dolor en la experiencia humana? Por una razón simple. Porque es a través del dolor que el ser humano tiene conciencia de pecado. Te voy a hacer un ejemplo. Imagínate tú que en este planeta no hubiese accidentes, hospitales, no hubiese dolor, no hubiese tragedias, que Dios proteja a todos, todo, y en este planeta el pecado avanza, el mal crece, pero Dios sigue protegiendo del mal, de las tragedias. Te hago una pregunta: ¿alguien tendría conciencia de lo que significa pecado? No. ¿Cuándo es que nosotros anhelamos que Cristo regrese pronto? Cuando pasamos por el dolor.
¿Cuándo es que el ser humano se aferra a Cristo? Cuando pasa por un momento de dolor. De alguna manera despierta en nuestra mente la conciencia de una búsqueda hacia Dios. Y lo primero que entendemos es, en medio del dolor recuerda, Dios nunca te prometió librarte, pero sí te prometió acompañarte en medio de tus lágrimas. Y aquí está la diferencia de sufrir con Dios y sufrir sin Dios, que es grande la diferencia. Segunda razón, Jesús dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Queridos, los mayores milagros que tú vas a ver en la Biblia fueron hechos en la mayor oscuridad de dolor. Cuando Dios abrió el mar para que los hijos, el pueblo de Israel pasen seco, cuando estaban en el dolor. Te explico. Ellos llegaron allí frente al Mar Rojo. Los egipcios estaban detrás, el mar estaba delante, montañas estaban para otro lado. Ellos estaban acorralados y es allí donde nacen los milagros. Todos los milagros nacen en las mayores crisis del ser humano. Si tú estás pasando por una crisis mayor, el mayor milagro siempre nace de la mayor crisis. Siempre. Es en las tormentas que nosotros aprendemos a descubrir y a tener la paz de Dios. Es en el dolor que nosotros vemos la manifestación de Dios. Número 3. El dolor puede transformarse en un instrumento de Dios para la salvación de las personas. La Biblia cuenta la historia de un rey. El nombre de este rey es Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía tanta comodidad. Tenía un palacio, era rey, tenía poder, tenía dinero, tenía ejército, tenía todo menos Dios. Y Dios siempre trató de buscar a Nabucodonosor y decir: hijo, tú tienes que humillarte, tu soberbia te va a hacer perder. Hijo, ¿hasta cuándo? Y Dios lo habló a través de milagros. Lo hizo a través de Daniel, lo hizo a través de los 3 amigos de Daniel. Dios se mostraba en cada momento de la vida. Pero Nabucodonosor parece que por un momento reconocía y luego se olvidaba. Lo que acontece con nosotros, ¿verdad? Alguien dice: pastor, ¿puedo orar? Claro, puedo orar. Y Dios hace el milagro y después que ocurre el milagro, tú te olvidas. Entonces Nabucodonosor empezó en ese juego con Dios. Hasta que un día una enfermedad llamada licantropía clínica, lo que hoy los médicos lo llaman, lo llevó a una degeneración o a una enfermedad mental que le obligó a dejar el palacio e irse a vivir con las bestias del campo. Ahora préstame atención aquí. Mientras estaba en el palacio, no reconoce a Dios. Mientras estaba en la pradera, levantó los ojos y reconoció a Dios. Aquello que el ser humano no aprende en la prosperidad, ¿sabes dónde lo aprende? En la adversidad. Lo que el ser humano no aprende en la prosperidad, lo aprende en la adversidad. Hace algún tiempo visité a una de sus hermanas de iglesia en un hospital. Cuando yo me acerqué, ella estaba en cáncer terminal, fase 3. Cuando yo llegué para poder hablar con ella, una de las cosas que hacemos los pastores es siempre repetir promesas. Una de las cosas que hacemos es orar, pedir un milagro de Dios. Mas cuando yo me acerqué a ella, me dice: pastor, qué bueno que me has visitado. Y antes de que usted pueda orar, pueda abrir la Biblia, pueda hacer lo que... Y ella me dijo una de las verdades que todos los seres humanos nos cuesta entender en la vida. Ella me dice así: mire, pastor, cuando yo no tenía cáncer, yo jugaba con Dios. Iba a la iglesia, no tenía comunión. Era una cristiana de un día a la semana. Tenía una doble vida. Cuando yo no tenía cáncer, tenía conciencia de Dios. Pero si yo hubiese muerto sin el cáncer, yo estuviera perdida. Y después me dice:
Y gracias a Dios por el cáncer, porque cuando el cáncer tocó mi vida, usted no sabe con qué intensidad yo busco a Dios. Usted no sabe cómo me aferro a Dios. Cuando yo no tenía cáncer, todos los días abría los ojos y yo pensaba que la vida era un derecho que tenía que recibir de Dios porque Dios estaba obligado a darme la vida. Pero ahora que tengo cáncer y sé que voy a morir, cada día que despierto, digo gracias Señor porque un día más es un milagro. Y sabe una cosa, pastor, yo agradezco a Dios por el cáncer, porque si hoy muero con este cáncer, yo estoy preparada porque sé que cuando Jesús venga voy a resucitar. ¿Cómo es que una tragedia de la vida puede convertirse en la mayor bendición para el ser humano? Escúchame lo que voy a decirte ahora. Porque a veces el sufrimiento es el micrófono de Dios para decirte, yo te amo. Aquello que nosotros no escuchamos cuando Jesús susurra. Aquello que nosotros no escuchamos cuando Jesús nos habla. El micrófono y el parlante que Dios usa para decirte, te estoy perdiendo y no te quiero perdido, yo te quiero aquí, es el sufrimiento. Miles de personas en este mundo levantaron los ojos al cielo en las mayores crisis de la vida. Cuando perdieron todo, cuando creyeron que ya no tenían más nada en la vida y vieron de que era Dios lo único que tenían. Y es allí donde se aferraron del brazo poderoso de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Qué harías tú? Escúchame aquí. Si tú eres padre o eres madre, ¿qué harías tú si tú supieras que mañana tu hijo o tu hija, cuando sale de la casa, nunca más va a regresar porque un carro le va a atropellar? ¿Qué harías tú para evitar su muerte? Dime lo que harías. ¿No te pararías en la puerta en la mañana? ¿No le suplicarías y le dijeras, por favor no salgas? ¿No te cuadrarías en medio para decir, yo no te dejo salir? ¿No levantarías la voz para decir, yo soy tu padre, yo soy tu madre, no quiero dejarte salir? ¿Cuál sería el último recurso que tú usarías para evitar la muerte de tu hijo? El castigo. El último recurso. Por amor. A veces Dios usa el sufrimiento para decirte, hijo, prefiero verte sin una pierna aquí que no verte en el cielo. Prefiero que aquí puedas experimentar alguna cosa que despierte tu necesidad de mí a perderte. Y aun cuando en el sufrimiento ignoras y te alejas de Dios, en lugar de aferrarte a Dios, recuerda que Dios usó un megáfono, un micrófono para decirte, yo te quiero a mi lado. Las mayores crisis de la vida son las mayores oportunidades que Dios tiene para mostrar su poder en la vida. Y Dios puede revertir cualquier situación porque Él está dispuesto a hacer milagros. Yo te dije que había 4 razones y voy a la última razón. ¿Sabes cuál es la 4ª razón? Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento es el único medio que algunos entienden para pulir su carácter. Te voy a explicar así. En la Biblia yo encuentro a un hombre grande al cual yo admiro mucho y se llama Pablo. El gran predicador. El mayor evangelista que Dios ya tuvo en el Nuevo Testamento. Un hombre usado por Dios. Un día, cuando yo voy al libro de 2 de Corintios, fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice aquí. 2 de Corintios 12, 7. Dice así: y para que no me ensoberbezca con la grandeza de las revelaciones, Dios me puso una espina en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee,
a fin de que yo no me exalte. Versículo 8. Por esta causa he pedido 3 veces a Dios que quite esa espina de mi carne. Pero Él me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena voluntad, Él dice, yo me gloriaré en el dolor. Yo tendré satisfacción en el dolor, porque es la única manera que yo puedo experimentar en mi vida el poder de Cristo. Escúchame aquí. A veces Dios usa el dolor para pulir nuestro carácter y ser más semejantes a Él. ¿Por qué Dios no le quitó el dolor de la vida de uno de los mayores apóstoles que tuvo la iglesia? Porque Dios sabía que si le quitaba, él perdería el poder de Dios. ¿Sabes cuándo tenemos más poder? Cuando aprendemos a depender de Dios. ¿Y sabes cuándo aprendemos a depender de Dios? Cuando la noche llega a nuestra vida. Yo escuché hace algún tiempo una ilustración muy interesante. El dolor es como el fuego para pulir el carácter. Y él decía así: existen 2 tipos de personas en este mundo. Unos que son como el oro y otros que son como madera seca. Ayúdame aquí. Cuando pones la madera seca en el fuego, ¿qué sucede con la madera? Se hace ceniza. Y cuando tú colocas el oro en el fuego, ¿qué cosa hace? Brilla. Algunos cuando pasan por el fuego, su fe se hace cenizas. Y otros cuando pasan por el fuego de la vida, empiezan a depender más de Dios. Y Pablo entendió de que la debilidad, el dolor, es un instrumento que Dios tiene aquí. No porque Él se deleite en que nosotros suframos, sino porque es la manera como a veces consigue que nosotros permanezcamos siempre en su presencia. Y es por eso que cuando estaba en la cárcel, cuando las espaldas sangraban, ¿sabes qué cosa hacía Pablo? Pablo cantaba. Cuando él estaba en una cárcel, escribió una carta a los filipenses y dijo: regocijaos en el Señor. ¿Sabe de dónde lo escribió? Desde la cárcel, porque él aprendió que en medio del dolor el cristiano tiene esperanza. El cristiano tiene paz. Que ni una lágrima puede caer de tus ojos en la mayor tragedia de la vida sin que tengas paz en el corazón. Y el mayor regalo que los seres humanos podemos alcanzar en esta tierra es tener paz, no cuando pasa la tormenta, sino paz en medio de la tormenta. El mayor milagro que Dios hace probablemente no sea quitar el cáncer que tú tienes. El mayor milagro que Dios hace probablemente no sea darte el empleo que tú quieres. Pero el mayor milagro que Dios hace es darte la fortaleza, la fe, la confianza para que puedas ver las provisiones que Dios tiene para tu vida. El mayor milagro que hoy puede hacer Dios probablemente no sea quitar el cáncer de tu vida, pero sí transformar tu corazón. El mayor milagro es sacar tu vida de la ruina del pecado para una vida construida para el reino de los cielos. El mayor milagro que Jesús hace probablemente no sea quitarte la carga de tus hombros, pero sí darte la fuerza necesaria para continuar en la vida. El mayor regalo que Jesús hace en un mundo lleno de dolor es que tú no puedes perder la paz en el corazón, porque esa paz es producida por la esperanza que Jesús coloca allí.
paz. ¿Cuánto daría la gente por un poco de paz? ¿Cuánta gente tiene el mejor colchón para dormir, pero tiene noches enteras de insomnio? ¿Cuántas personas tienen la casa llena de comodidades, pero tienen el corazón vacío? ¿Cuántas personas tienen todo para ser feliz, pero buscan la muerte? ¿Sabes por qué? Porque lo único que les falta es paz. Hace algún tiempo escuché una historia. Miguel era un niño que tenía 10 años de edad. Junto a la mamá todos los sábados iba para la iglesia. Cantaba, adoraba a Dios, se preparaba para ser un líder. Solo que el papá de Miguel nunca quiso acompañar a su hijo y a su esposa a la iglesia. Nunca. Toda la vida se resistió. Siempre dijo: yo nunca pisaré esa iglesia. Y así era difícil. Un día, mientras Miguel está regresando para casa, mientras está jugando, él está con el pie descalzo y siente que hay un dolor allí en el pie. Cuando él descubre, un vidrio había cortado parte de la planta del pie. Por miedo al castigo, solamente intentó solucionar la herida con agua, contó para su mamá. El papá no lo podía contar porque el papá era violento. Y ambos empezaron a tratar de curar la herida, y no curaba. Un día fueron para el médico y el médico les dice: demasiado tarde. Esta herida que ustedes han intentado curar está con tanta infección, tiene gangrena. Y la única alternativa que ustedes quieren o que ustedes tienen para que Miguel pueda seguir viviendo es que tenemos que cortarle la pierna. ¿Cómo decirle al papá? O esta mujer, ¿cómo decirle al esposo esa noticia? Fueron para la iglesia. La madre se levantó y pidió para todos: por favor, oren por Miguel. Y toda la iglesia empezó a hacer grupos de oración. Vamos a orar. Y todos oraban, el pastor oraba, líderes oraban, la iglesia oraba, todo el mundo oraba. Y un día el papá se enteró. Y cuando el papá se enteró, empezó a castigar a la esposa. Incluso empezó a castigar al hijo, porque uno cuando está en la ignorancia, en la oscuridad, es capaz de arruinar las cosas en lugar de solucionar. Pero cuando vio la seriedad del asunto, el padre se fue al cuarto y por primera vez se arrodilló y dijo así para Dios: Dios, si realmente tú existes, quiero que hagas un milagro. No quiero que mi hijo pueda caminar sin una pierna. Si tú existes, quiero que lo cures. Y si él se cura, yo te prometo ir a la iglesia. Los días pasaban y el dolor aumentaba. Y a veces Jesús no llega cuando queremos. A veces parece que llega tarde. Y un día tuvieron que amputar la pierna de Miguel. Solo que cuando estaban haciendo los análisis para amputar la pierna, descubrieron que Miguel tenía diabetes. Y no podría cerrar aquella herida fácilmente. La desesperación empezó a entrar en toda la familia. Y la iglesia continuaba orando: Señor, haz un milagro. Las hermanas de Lázaro fueron para Jesús diciendo: Señor, a quien tú amas está enfermo. Y parece que Dios tarda. Parece que no llega. Y un día estaba tan grave Miguel que fue para el hospital y se dio cuenta que estaba perdiendo también la visión.
no tenía una pierna y su visión estaba terminándose. Ahora el padre, como nunca oraba y decía: Dios, solo quiero un milagro, sana a mi hijo. Porque si tú sanas a mi hijo, yo te prometo, yo voy a ir a la iglesia con mi hijo, yo te voy a servir. Señor, sana a mi hijo. Pasó un mes más y Miguel no sanó. En un mes más, Miguel murió. ¿Cómo entender la respuesta de Dios? ¿Acaso la iglesia no oraba? ¿Acaso la familia no oraba? ¿Acaso el padre no pidió una evidencia para que Dios pueda hacer un milagro en la vida de su hijo? Dios podía. Pero a veces parece que Jesús llega tarde. Parece. Cuando Él murió, estaban haciendo todos los preparativos para ese funeral. El padre llamó al pastor. Le dice: pastor, quiero hablar con usted urgente. Y el pastor, cuando recibió la llamada, dijo: Señor, ¿ahora qué le voy a decir? La oración no tiene poder. ¿Dónde está ese Dios de milagros? ¿Dónde está ese Dios que predico, ese Dios que abre el mar, ese Dios que cura ciegos, ese Dios que levanta enfermos, ese Dios que hace lo imposible? ¿Dónde está ese Dios? Señor, ¿qué le voy a decir? Mientras se dirigía allí a la casa del padre, estaba con respuestas, fabricando en la cabeza para dar una explicación a lo que no tiene explicación. Cuando llegó a la casa, el padre abrió la puerta. El hijo estaba allí en un féretro. Y el padre, por primera vez, abraza al pastor y le dice: pastor, yo quiero ser bautizado. Y eso hizo entrar en shock al pastor, porque una de las primeras preguntas que el pastor esperaba es: ¿dónde estaba Dios cuando yo oré? ¿Por qué Dios no sanó a mi hijo? Y una de las primeras cosas que escuchó del padre es: pastor, yo quiero ser bautizado. Y el pastor le mira al hombre y le dice: mire, yo entiendo que está pasando por una tragedia. No, pastor, yo quiero ser bautizado. Pero, ¿qué sucedió? Si tú oraste para que Dios haga un milagro y Dios no lo hizo, y ahora quieres rendirte a Jesús. Cuando tu hijo estaba enfermo, tú no le acompañaste a la iglesia y ahora quieres ir a Jesús. Y el hombre miró los ojos del pastor y le dijo así: sí, pastor. Y le voy a explicar por qué. Porque yo estuve en los últimos minutos de vida de mi hijo. Yo estuve con él. Mi hijo estaba sin pierna. Mi hijo no veía nada. Y aún así agarraba mi mano y decía: papá, yo te quiero en el cielo. Aunque él no podía ver, él cantaba. Aunque él no podía caminar, él oraba. Pastor, yo nunca vi en mi vida a un hombre, a un muchacho que estaba muriendo, teniendo tanta paz en su vida. Entonces yo dije así: si eso es lo que Dios hace, de colocar paz aún en el corazón más agonizante, yo quiero tener esa paz. Y aunque mi hijo murió, yo quiero entregarme, porque yo quiero tener la misma paz que mi hijo tenía en las horas más difíciles de su vida. Querido, la mayor promesa de Dios es: yo estaré contigo en medio de tus lágrimas. Aun cuando no tengas todas las respuestas, confía en aquel que sabe todas tus preguntas. Aun cuando la noche sea más oscura en la vida, aun cuando Jesús parece que demora en venir, no te desesperes, porque el mayor milagro está a punto de acontecer. Si los milagros no vienen como tú quieres, es porque Dios tiene un milagro mayor para ti. Dios no sanó a Lázaro porque tuvo un mejor milagro, el milagro de la resurrección. Puede ser de que Dios no pueda cumplir tus deseos hoy como tú quieres,
Pero Dios hoy puede cambiar tu vida. Y eso es el mayor milagro que puede hacer, de salvarte del pecado para una eternidad con Jesús.